Preguntas. Hago una entonces, si me permite. ¿Cómo no? Está Carlos Alberto, fantástico como siempre. Y aprecio junto contigo mucho el libro La Nueva Clase de Gilas, amigo Van Gilas. Sabemos que ese régimen y ese grupo no puede sacar el país adelante, pero sí tiene un gran talento, que es el talento del tumbado. Le han tumbado dinero a la clase, a la Unión Soviética, a nosotros aquí en el exilio, a Chávez, a todo el mundo lo tumba. Lo que está pasando ahora con la liberalización de que las personas pueden salir sin tener los permisos y demás, no es también en cierto punto una forma de temporizar, de buscar un nuevo tumbado o de revitalizar el tumbado de lo que le puedan mandar los exiliados allá? Hombre, yo creo que ese es un elemento más, pero no creo que sea el elemento. El problema es que había un clamor entre la misma gente del aparato y había una polémica dentro del mismo gobierno, y había algunos blogs donde la gente decía que por qué no tenían. Uno de los argumentos más eficaces de aquel muchacho que discutió con Alarcón fue cuando le dijo aquella cosa muy buena. Le dijo: yo quiero irme de vacaciones a Bolivia a ver dónde están los restos del Che. ¿Por qué no puedo? Entonces, claro, después el otro sin argumentos. El otro le dijo la estupidez aquella: si 6.000 millones de personas viajan al mismo tiempo, se produce un colapso en el cielo. Una cosa tan ridícula que... Pero yo creo que realmente Raúl está haciendo una mínima concesión de carácter político, mínima, que tiene su costo y su precio. Y que uno no puede aceptar como que es una liberalización de la salida, que no es una liberalización de la salida. Es sencillamente que el filtro ya no es el permiso de salida, el filtro ahora es la tenencia de un pasaporte que tiene que tener cierto cuño, y las personas que ellos no quieren que salgan no le van a dar ese pasaporte. De manera que algo se ha avanzado, pero no es ni por supuesto una reforma, ni mucho menos. Siguen siendo los dueños de los cubanos. Alguien me escribió una nota que me pareció muy buena, diciendo: bueno, pues hay un grupo de gente que ya no son esclavos, ahora son libertos, y los libertos pues también tenían muchas limitaciones. Liberto del apellido. Así es. Carlos, y no se ha mencionado nada de los que quieren ir a Cuba. Bueno, está abierto en el documento del gobierno cubano, está abierta está por definirse los que quieren ir a Cuba. Por ejemplo, ellos no aceptan que la persona haya optado por tener una ciudadanía distinta. La ciudadanía cubana, la verdad es que desde siempre fue así. Es decir, siempre la ciudadanía cubana ha sido irrenunciable, una especie como de enfermedad metafísica que no hay manera de superar. Pero el gobierno cubano ha convertido eso antes se obviaba, y lo ha convertido en un instrumento de dos vías, porque al mismo tiempo, por una parte, y hace que los cubanos que estamos afuera, que tenemos otra nacionalidad, hemos adquirido otra nacionalidad, tengamos que ir con un pasaporte. Los que vayan, yo no me admiten que vaya a Cuba, ni mucho menos, pero los que vayan pues tienen que aceptar el pasaporte cubano. Por otro lado, es el reconocimiento de que esos millones de personas que están en el exterior son cubanos y supuestamente tienen derechos. ¿Sí? Carlos Alberto, quisiera hacerle una pregunta en relación a la política nuestra, así, de este país. ¿Qué pasaría si sale otra vez Obama como presidente? Yo no creo que pasaría nada distinto a lo que ha pasado hasta ahora. No creo que pasaría nada diferente a lo que ha pasado hasta ahora. La política, es decir, los asuntos cubanos, yo creo que tienen un interés muy limitado para lo que es la gran política norteamericana. Hace muchos años le oí una entrevista que le hicieron a que era asesor político del presidente Carter, Mac algo se llamaba, Mac no sé cuánto, tipo que, por cierto, McLarty. Sí, alguien que tuvo un intento de suicidio, incluso una persona con una vida un poco complicada. Entonces le preguntaron por el tema cubano, por qué Carter, que tenía una posición tan distinta sobre Cuba, por qué había mantenido esencialmente la vieja política
de siempre del gobierno cubano. Dijo, bueno, por dos razones. Primero, por la inercia del Departamento de Estado y porque esas cosas se hacían así, se siguen haciendo así. Pero además, porque es muy barato. Es decir, es una política muy económica para cualquiera, entonces es más fácil continuar con esta política que... Por eso no creo que Obama la vaya a cambiar y no creo que si Romney gane vaya a hacer una cosa distinta como tampoco. Lo que pueden hacer es matices, pero no cambiar nada sustancial. Quitarle el embargo, etcétera. No creo que vayan a quitar el embargo. No hay ningún incentivo político, electoral, que es lo que la razón que prima en este país para levantar el embargo, si no hay unas concesiones muy grandes por parte del gobierno cubano que les permita a ellos hacerlo. Con tu permiso, sí lo hay. Los oficiales electos, representantes y senadores del Medio Oriente, buscan constantemente que se le pueda vender a Cuba productos agrícolas, agropecuarios, de la misma manera, como digo vender, es que los Estados Unidos se lo dé a crédito que deuda que nunca se paga. Pero eso abarca ambos partidos. Y una vez tuve una discusión grande con Bob Dole, que en paz descanse, que estaba sentado al lado mío en una gala, y yo sin hablar de nada, tú eres cubano, me empezó, a descargar que los cubanos aquí, que esto, que lo otro, y era republicano, y los demócratas también. Sí hay intereses. No hay intereses, lo que pasa es que no alcanzan esos intereses para cambiar una mecánica ya establecida. Si hay congresistas, si Ileana Ros-Lehtinen o en su momento hacía Díaz Badar, que se empeñaba en que no cambiaran esa política y conseguían que no se cambiara la política. Y como mantenerla es algo que realmente no afecta para nada al poder central en este país, no creo que lo vayan a modificar. Para que eso ocurra, de verdad que tiene que haber cambios sustanciales en Cuba, y entonces eso sí sería, porque eso también modificaría la actitud de los congresistas y los senadores que se oponen a que se produzca ese cambio. Correcto, y es mucho dinero lo que se gastarían, porque al hacer eso los Estados Unidos, a cierto punto, compra el país, es decir, no comprarlo en un sentido malo, sino en el sentido de tener responsabilidades de sacarlo hacia adelante económicamente, y eso es costoso para la cultura muerta de Cuba. Raúl. Yo creo que es evidente a estas alturas que lo que mueve al gobierno norteamericano bajo el mandato de Obama no es una cuestión económica, no es una cuestión social, es una cuestión puramente ideológica. Hay muchas personas que están de acuerdo con eso y otras que no. Pero dado por hecho la hipótesis de que en realidad lo que mueve al gobierno de Obama es una cuestión ideológica, es el establecimiento en este país de una sociedad fundamentalmente izquierdista, fundamentalmente de socialismo. Si damos eso por sentado, aunque sea hipotéticamente, no es nada del otro mundo pensar que el gobierno de Obama, una vez reelecto, organice para Cuba un plan Marshall para resolver el problema cubano, para darle a los cubanos integridad económica, para salvar el país bajo cualquier excusa, como que el pueblo sea más saludable, que el pueblo tenga más acceso, que el pueblo se recupere, que el país se levante. Yo no veo nada que se oponga a una concepción ideológica por parte del gobierno de Obama, si es reelecto, que no sea organizar para Cuba el equivalente de un plan Marshall y entonces resolver el problema cubano a través de una inyección de dinero, a través de reconocimiento mundial, a través de comercio, a través de inversiones y a través de comprar a todos los que están en Cuba y que definitivamente estarían muy accesibles a que se les diera un plan Marshall allí. De manera que, dado el hecho, que yo creo que es cierto, que el gobierno de Obama es fundamentalmente ideológico, que no tiene absolutamente nada que ver con la economía, que no tiene absolutamente nada que ver con el empleo, que no tiene absolutamente con el derecho de las mujeres, sino lo que tiene que ver es la instauración en este país de un régimen socialista. No veo por qué se presente algún día, una vez reelecto Obama,
un plan Marshall para resolver el problema cubano y acabar con toda la dialéctica que tiene el problema cubano. Bueno, esa hipótesis, si tú partes de la hipótesis de que ese es el objetivo de Obama, llega a ese punto. Yo no parto de esa hipótesis. Yo creo que no. Yo creo que Obama, yo tengo una visión distinta, por completo. ¿Tú crees que el problema de Obama es una cuestión económica, que es una cuestión de derechos de la mujer, Yo que creo es que una Obama- cuestión de derechos humanos? Yo No, creo que es una cuestión ideológica, punto. Yo creo que es una mezcla de cosas, porque Obama es el presidente de la línea demócrata, digamos, más en el sentido norteamericano de la palabra, más liberal que ha llegado a la Casa Blanca. Yo no creo, yo no he visto en estos 4 años, realmente he visto disparates económicos, yo no estoy de acuerdo con las medidas económicas que él ha tomado, pero todas esas medidas económicas encaminadas a salvar los bancos y encaminadas a salvar las empresas no se parecen, Raúl, a alguien que quiere hundir el No, no capitalismo. son medidas económicas para salvar los bancos y para salvar las empresas. Son medidas económicas para concentrar el poder en el gobierno. Y esa es la razón por la cual viene Obamacare. Un 6% de la actividad económica de este país va a estar en manos de una serie de individuos no electos, sino nombrados por el gobierno, que pueden hacer y deshacer lo que les dé la gana. Eso es ideológico, eso no es económico, eso no es social. Entonces, el Obamacare es algo que se puso en marcha en Massachusetts, o algo muy parecido cuando era gobernador Romney. Y si me preguntan a mí cuál es el mejor sistema de los que hay, o cuál es el menos malo, yo diría que el suizo. Y el suizo es la obligatoriedad de adquirir un seguro que tienen todas las personas desde que nacen hasta que se mueren. Y si no, y Suiza, no creo que nadie acuse a Suiza de ser un país socialista, ni mucho menos. Pero hay un problema que en esa sociedad la gente resulta que se enferma y hay que operarla de algo. Y entonces la solución que han encontrado, la solución más equitativa, es que todo el mundo tiene que tener un seguro y que eso divide el costo de la prima entre toda la población, con lo cual se abarata para el conjunto de la sociedad, pero no deja de ser una obligación. Sin embargo, esa me parece que es una solución. No creo que lo que yo he visto, y lo que tú conoces muy bien de los países escandinavos, que eso sea un peligro para la libertad, ni mucho menos, sino son variantes que a veces funcionan y a veces no funcionan, de cómo utiliza la sociedad sus recursos, si los utiliza y los canaliza a través del Estado, si los utiliza directamente o no directamente, qué porcentaje de la riqueza que se genera en el país la utiliza el Estado. Suiza, por ejemplo, utiliza solo el 32% del gobierno federal suizo, el gobierno de la Confederación Helvética utiliza solamente el 32% de la riqueza creada. Este país utiliza en este momento el 41%. Bueno, pues los suizos tienen algunos elementos que uno pudiera pensar que se acercan más al socialismo. Los suecos emplean el 50% de la riqueza creada en gastos del Estado. ¿Es eso? ¿Cuál es el nivel? Yo no sé. Es una discusión que yo creo que es una discusión que tiene un elemento ideológico por una parte, pero no creo que en este país, además no, realmente, Raúl, no creo que ningún presidente va a hacer algo tan desproporcionado como plantear un plan Marshall. ¿Qué americano va a pagar eso? Claro, para sacar a Cuba de nada. La peor pesadilla de cualquier ciudadano norteamericano con 2 dedos de frente es que le cuelguen del presupuesto a Cuba. Y la otra peor pesadilla que ya sí no nos dejaría dormir es la idea del anexionismo. Que se anexionen esa isla, esos 12 millones de personas insaciables, eso sería horroroso. Por eso que yo no creo que eso sea un peligro, y creo que si gobiernan, mira, si ganan los demócratas, el ministro de Relaciones Exteriores probablemente sea Kerry, que será que moverá 1 milímetro más a la izquierda. El jefe en el Senado del Comité de Relaciones Internacionales, si tiene mayoría, va a ser Bob Menéndez. Y en el Congreso, si se mantiene la mayoría republicana, va a seguir siendo nuestra amiga Iliana Ross. Esa estructura política hace que
no hay ningún incentivo en meterse en el avispero en el avispero cubano. Yo no creo que realmente va a pasar nada. Yo tengo algunas afinidades con Obama y algunas afinidades con Romney. Depende de cuál es el tema que se estamos discutiendo. Si estamos hablando de economía, me parece que Romney tiene los pies en la tierra mejor que Romney. Si estamos hablando de cuestiones sociales, perdón, que Obama. Si estamos hablando de cuestiones sociales, pues yo estoy más cerca de la posición del Partido Demócrata. Si hay una persona indecisa en estas elecciones, soy yo. Absolutamente indecisa. Y veo los debates con mucho interés, porque de verdad que quiero tomar una decisión que se acerque lo más posible a esa división que hay entre gente que dice cosas en las que yo creo en los dos. No encuentro ninguna claridad en el mensaje de Romney o en el mensaje de Obama. Así que llegado el momento tendré que tomar una decisión y veré qué cosas es lo que hago. ¿Te imaginas? A lo mejor tengo una moneda al aire. No quiero hacer una polémica contigo en este tema, pero fundamentalmente yo creo que el presidente ha demostrado que lo que le mueve, lo que lo conmueve y lo que lo sostiene no es una cuestión económica, no es una cuestión de salvar al pueblo, no es una cuestión de derechos de la mujer, ni sueldos iguales para la mujer y el hombre. Lo que lo mueve es fundamentalmente una cuestión ideológica. Y por esa cuestión ideológica es que el presidente ve con relativamente buenos ojos a Chávez y ve con relativamente indiferencia lo que está pasando en Sudamérica y ve con relativa indiferencia que hay 20 países árabes que el día 11 de septiembre le tiraron piedras a la embajada americana y el presidente sencillamente lo mueve la cuestión ideológica de que este país es igual que todos los demás, que hay que compartir en la riqueza de este país, no solamente en lo personal, de hombre a hombre y de mujer a mujer, sino de país a país. Entonces, lo importante para este presidente, y no quiero establecer una polémica contigo, para mí es lo ideológico, y es un gran triunfo para este presidente que resuelva el problema de Cuba y que mande los dólares y los sean necesarios para que Cuba se normalice, se establezca y hay miles de posibles excusas para ustedes. Bueno, un momentito, a ver, Gracie, después Alberto. Carlos Alberto, la dama quiere la... No, ya. Decime quién iba a poner en marcha. Yo sé que están muy apasionados con el tema de las elecciones, pero como Montaner habló sobre el asunto de la ley de migración y es también un tema de bastante actualidad, yo quería preguntarle algo. Si no les molesta mucho que los saque de la pasión de las elecciones. Montaner, yo pienso que... No se oye. Lo siento, mi tono de voz es normalmente bajo. Montaner, los cubanos suelen pensar que el mayor problema que tienen con migraciones es que no tienen el permiso para salir. Pero yo pienso que ahora ese problema le tira la piedra al resto de los países. Ahora el resto de los países tienen que estar pensando en que los cubanos se van a querer ir a su país. Todos los países no les van a dar la visa, naturalmente. Pero hay países a los que efectivamente no hay que pedir visa para ir, pero por acuerdos internacionales. O sea, la Unión Europea, todos los países de la Unión Europea viajan en la Unión Europea. Estados Unidos tiene países a los que tiene que pedir visa para ir y países a los que puede ir sencillamente con su pasaporte. ¿Cuál va a ser el problema en cuanto a eso de los cubanos? ¿A qué países, por ejemplo, van a poder ir sin pedir una visa? ¿O qué países podría ser que sí que les concedieran la visa sin mucho problema? El único país de América que no pide visa es Ecuador. Y cuando llegue el aluvión de cubanos, que ya hay 20 o 25 mil en este momento en Ecuador, pero cuando sean 100 mil, pues pondrán visa. En una época, Suiza, no le pedía visa a nadie, pero desde hace unos cuantos años sí le pide visa. Yo creo que la mayor parte de los países, yo no sé, aparte del caso de Ecuador, yo no conozco ningún otro país al que se pueda emigrar
sin necesidad de visa. Quizás si alguno tiene respuesta para eso, sé que en Ecuador hay un debate enorme porque piensan que es una irresponsabilidad del presidente abrir el banderín y que llegue cualquiera. En América Latina hay una cierta permisividad y reciprocidad de poder entrar sin ninguna visa en los países. Pero no Cuba. No, Cuba no. Señora. ¿Cuáles son, desde su punto de vista, las posibilidades, las opciones, los caminos que Cuba pudiera tomar, si es que ve alguno, para que resurja la República? Bueno, llegará un punto. Para que resurja la República. Sí, es decir, yo no creo que ella pregunte qué puede hacer Cuba. Cuba realmente es una abstracción. ¿Qué pueden hacer ciertos cubanos con poder? Los que tienen la posibilidad de hacer cosas son la gente que está en el poder. Desgraciadamente, en los regímenes totalitarios, la oposición, los demócratas de la oposición tienen muy poco poder, una capacidad mínima de movilización, no pueden hacer nada hasta que llega el momento en el que pueden actuar. Yo recuerdo que 45 días antes de la revolución de Terciopelo en Checoslovaquia, la oposición checa estaba liquidada. Václav Havel estaba preso. Y el número de disidentes se contaban por centenares. No llegaban al millar seguramente. Y todo eso cambió cuando desde el poder se produjo una fisura. Yo creo, lo que yo he visto, no sé si es lo que va a ocurrir en Cuba, pero lo que yo he visto en los países del este, en las dictaduras de derecha, en donde quiera que ha habido un cambio del régimen, es que dentro del poder se ha producido una división entre sectores que quieren algún tipo de cambio y sectores que no quieren ningún tipo de cambio, y que en esa coyuntura ha podido entrar un proceso de modificación política. Eso es lo que yo vi bien. En España, el Partido Socialista Obrero Español tenía activos 100 miembros la víspera de la muerte de Francisco Franco. Y en el momento en el que, y esto es una conversación que tuve una vez con Adolfo Suárez, que fue el arquitecto del cambio, que además trató de ayudarnos a nosotros los cubanos sin ningún éxito, lo trató. Los cubanos de la oposición, quiero decir. Yo le pregunté, ¿por qué realizaste el Partido Comunista y por qué hiciste el tipo de apertura que hiciste? Porque yo necesitaba, para poder cambiar las cosas, yo necesitaba una oposición. Yo no podía hacer los cambios exclusivamente con el grupo reformista del franquismo. Yo necesitaba alguien en la oposición y yo me di a la tarea de construir eso. Bueno, eso pasó en Hungría, con los comunistas. Cuando nosotros nos preguntamos cómo se cayó el muro de Berlín y cómo terminó el comunismo, la verdad es que los verdaderos héroes fueron los comunistas húngaros, que son los que conspiraron con los alemanes para abrir las fronteras y que pasaran los alemanes y que pudieran dar la vuelta y regresar a Alemania. Hicieron esa conspiración a sabiendas de que estaban destruyendo el sistema. Hay una conversación fabulosa entre Gorbachev y el premier de los húngaros. El premier húngaro no sabía cuál iba a ser la respuesta de Gorbachev. Y le dice a Gorbachev, premier, como le llame, estoy dispuesto a abrir la frontera y que pasen todos los alemanes. ¿Cuál va a ser la respuesta de la Unión Soviética? Y le dice Gorbachev, allá usted, hágalo, nosotros no vamos a hacer absolutamente nada. Le dio la luz verde para que hicieran. Si ellos no hacen eso, no se hubiera producido el escalado. ¿Qué ocurre? Lo que quiero decir es que tiene que haber dentro de la estructura de poder, y en Cuba hay, dentro de la estructura de poder, hay muchísima gente que quisiera un cambio profundo. Claro que quisiera, porque no son imbéciles. Y se dan cuenta de que ese sistema no funciona y no va a funcionar nunca. Ahora, toda esa gente está arrojada por un régimen que no les permite sacar la cabeza.
Cuba, es verdad la frase española de que el que se mueve no sale en la foto, ahí el que se vigila. Alberto, tú le vas a decir algo. Primero, yo creo que tradicionalmente usando una palabra española, el gran camelo ha sido que Fidel Castro se ha presentado como un Don Quijote, aún para nosotros, ¿no? Un hombre heroico, pero inútil. Sin embargo, pensando durante todos estos años, yo me he dado cuenta, quizás tú también, que no es Don Quijote, es realmente el Lazarillo de todo. Es un pícaro y la característica fundamental del pícaro y la picaresca en general es sobrevivir. El héroe a veces perece, pero el pícaro siempre parece ser. Y lo que parece ser no es. Así que todas estas medidas del régimen, de Raúl y todo que se han adherido al modelo de la picaresca cubana es tratar de sobrevivir. Y van a sobrevivir, como todos los pícaros, a un nivel bajo, no progresa. El progresar no es una de las ambiciones o los deseos del pícaro, pero sobrevive, desgraciadamente. El otro punto que no quiero reiniciar ningún debate es que tú has mencionado el ejemplo de Suiza y de Suecia. Eso me hizo recordar a mí una historia que probablemente tú me hiciste una vez, que probablemente es apócrifa también, de cuando... Si la hice yo, es apócrifa seguro. Que cuando Estrada Palma dijo públicamente, haremos de Cuba la Suiza de América. Uno de atrás preguntó, ¿y dónde están los suizos? Estados Unidos no es Suiza. Por razones históricas, por las razones de la población, el crecimiento de la población, lo heterogéneo de la población. Yo sé que en Suiza hay 4 lenguas, hay cantones y todo eso, pero más o menos son todos allí europeos y es el modelo europeo. Aquí es diferente, es mucho más complicado un proyecto de progreso económico de Estados Unidos que en Suiza. Y tanto es así que Suecia, por ejemplo, desde hace 50 años tiene casi la misma población. No se multiplica, se suicida. Yo sé que tú has hecho ese paralelo antes y a mí me parece que es difícil de hacer la corrección. Yo creo que sí, que todos los países son distintos y que este es el país más complejo y que tiene... La dificultad de Suiza es muy grande. Suiza tiene, como tú muy bien señalas, 4 culturas que se han hecho la guerra en Europa durante siglos y que sin embargo ahí conviven y que además de eso tienen un 20% de población extranjera, que es bastante notable. Pero es verdad que es realmente un mundo distinto. Todos los países son diferentes. Ahora, cuando hay que buscar un modelo para resolver el tema de la sanidad o el tema de la jubilación, pues lo inteligente es mirar qué han hecho los demás. Los alemanes, por ejemplo, estaban mirando con mucho interés, la experiencia chilena en materia de jubilación. Y había todo un movimiento en Alemania para copiar el sistema chileno de jubilación, que me parece mucho más inteligente que el americano, que cualquiera de estos sistemas de pirámide que existen en el mundo y que al final acaban por ser incosteables. ¿Podrá servir o no de modelo? Pues Estados Unidos tiene la tendencia a inventar todo. Es un país que tiene esa característica, además una característica que tiene cosas muy positivas. Es decir, la idea de que tú miras tu propia sociedad y tu propia cultura y partes, innovas a partir de tu propia cultura y tu propia sociedad es realmente una cosa espléndida, extraordinaria. Pero no creo que sea necesario excluir otros. Yo recuerdo que en el debate sobre la sanidad norteamericana una de las cosas que se miraba y que se desechó y que otra gente aplaude y que
parece que no es tan buena como dice la leyenda, es el sistema sanitario canadiense. Yo fui una vez a Canadá, me acuerdo de dar una conferencia y se me ocurrió defender el sistema canadiense sanitario del Canadá y casi me echan de ahí, porque resulta que estaba en Toronto y había 3 aparatos de MRI y los 3 estaban rotos y tenían que ir a Búfalo. En fin, era un desastre horroroso. Pero uno ve las cosas desde fuera y tiende a déjame pasarle por favor al doctor. Una cosa, yo no quiero involucrarme en nada de esto, pero el sistema de sanidad de Estados Unidos, aquí hay el 14% de la población del mundo. Y este país, que tiene un sistema de sanidad terrible, produce... No, tiene 4% de la población del mundo. Son 7.000 millones y hay 300 millones. Sí, es verdad, tiene razón. Produce más del 70% de los nuevos medicamentos. No, claro. Entonces, es un problema algo tan productivo. Tratar de hacer unos cambios tan radicales que nadie entiende, en vez de llevarlo, como tú dijiste, a los estados y probar cuál es el mejor. Porque esto es un país federativo y la educación, el sistema de instrucción pública, por ejemplo, en los condados, etcétera, no hay un texto nacional. Y eso yo creo que ha sido muy sabio. Sí. A mí me parece un poco radical y peligroso algo que funciona, que es tan productivo y que ha dado al mundo, y a mí me preocupa desde el punto de vista mundial, ¿no? Porque una vez tú escribiste que las mujeres en Bolivia se tratan con la mamografía hecha en Estados Unidos, ese tipo de cosas. Yo no estoy hablando específicamente, pero es que lo que se produce aquí tiene implicaciones extraordinarias en el resto del mundo. Y no se puede jugar. Es lo que más o menos lo que hablaba Ortega de hacer, ¿no? El señorito satisfecho, que no ha hecho nada, ni ha logrado nada, ni ha producido nada, que cree que la aspirina se crece en los árboles y que no hubo necesidad de un montón de años de investigación y de libertad investigativa, etcétera, para llegar a esos avances. Así que a mí me parece que esto que estaba discutiendo antes, esta propuesta, y yo, desgraciadamente, yo soy estudioso y me leí esa ley de 1000 y pico de páginas y me parece una barbaridad. Lo siento mucho. No lo han leído, probablemente tiene razón, Alberto. Doctor Beato. Volviendo a la realidad de Cuba actual, hay 2 fuentes de ingresos actualmente en Cuba. Los petrodólares de Chávez, que ascienden a 6.000 millones de dólares. Y lo otro, la asistencia, el servicio, con todos los miles de profesionales que tiene alrededor del mundo, que se calcula que son 6.000 millones de dólares también. Con ese dinero, Cuba puede seguir subsistiendo, como hasta ahora, con un régimen libre del deseo de vivir nada más y manteniéndose supuestamente con una pobreza, pero que nadie se muere de hambre. Ahora bien, con este cambio actual de la migración, hay un factor que puede favorecer, no a corto plazo, sino a largo plazo a Cuba. Los que van a viajar son los anodinos. Todos los profesionales que se consideran que son cerebros son importantes. Y el gobierno dice que no quiere que le roben los cerebros cubanos. Los serán los anodinos. Esos anodinos van a venir por miles. Unos tratarán de quedarse y otros regresarán porque quedan con sus familiares. Pero cuando regresen van a llevar nuevas ideas, nuevas noticias. Los que vieron el impacto que sufrieron cuando por primera vez vieron una carnicería o fueron a Disney World, cómo se vive en Cuba, de la cantidad de barcos y de lanchas que viste en cualquier lugar donde aposentan los barcos. O sea, poco a poco va incrementando la desazón, el deseo de no seguir viviendo en el régimen que existe en el momento actual. Muy bien, pero mientras existe Raúl Castro, el régimen actual sigue siendo un régimen policíaco como desde el principio. Siguen viendo en las cuadras que están vigiladas y la pobre oposición heroica, pero que no puede hacer nada, seguirá por todo tratando de hacer cosas y el gobierno se anticipa preventivamente para evitar que lo hagan. Y así van pasando los años mientras Raúl Castro esté en el poder.
Ahora, yo he dicho muchas veces, y en este mismo dicho, en Cuba, tiene que haber algunos Gorbachev y tiene que haber algunos Yeltsin, que fueron comunistas en su época, pero ya no lo son. Como el señor Gorbachev fue secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, el cargo más alto era comunista, pues ya sabía en sus fueros internos que el régimen no servía y que había que cambiarlo. Pero como estuvo callado frente a todas las tropelías y atropellos que se hicieron allí, ¿por qué? Porque sabe que cualquier cosa que hubiera dicho, tratando de una crítica, le hubiera costado el ostracismo total o hasta la cárcel o hasta el funcionamiento de 50 años. Pero, ¿quién va a cambiar en Cuba cuando ya no exista Raúl Castro? Mientras Raúl Castro exista y sigan entrando los petrodólares y la resistencia, no va a pasar nada en Cuba. Porque los disidencias, la oposición, que son héroes, pero no tienen los recursos para iniciar un movimiento de tipo de rebeldía violenta. Es más, en Cuba son pocas las personas que conocen a los disidentes. Hay personas que uno le da uno de ellos y dice, no sé quién son. Cuando Fidel Castro no exista para luchar el poder, entre la cúpula gobernante, que se supone que todos son comunistas, pero de esos habrá algunos que ya no son comunistas. Cuando tengan el poder en la mano, van a hacer lo que hizo Gorbachev y lo que hizo Yeltsin. Porque en Europa no hubo ningún cambio, a pesar de todas las cosas que hizo el Ejército Rojo en los países orientales, hasta que Gorbachev dijo, esto hay que cambiarlo. Y se aprovecharon de aquello, porque los regímenes totalitarios, fascistas, leninistas, usted no puede conspirar, porque el régimen policial con el acto lo informa, lo detiene, lo identifica. Luego es una lucha, hay que ascender mucho. Ahora, cuando ya Raúl Castro desaparezca de este mapa, la lucha del poder va a terminar con el triunfo de los que quieren el cambio, que ya desde ahora tienen que estar pensando, y ya yo digo, ¿y por qué nosotros no podemos hacer algo tratando de encontrar a algunos de esos potenciales individuos que están hoy en día en el poder de Cuba? Que se le ve que puede tener el respaldo de la oposición, de la disidencia de Cuba, si ellos en algún momento inician un cambio total para tomar el poder de su país. El cambio va a venir en Cuba y va a venir dentro de la cúpula gobernante, entre los actuales comunistas, que ya no lo son algunos de ellos. Carlos Alberto. Ya sean republicanos o demócratas en la Casa Blanca, a ninguno de los dos partidos cuando están en la Casa Blanca le interesa Cuba. Explico. Hace pocos años hice un documental, ¿por qué no Cuba? Lo analicé todo. Y entonces tuve la oportunidad de una entrevista, esa persona y yo, más nadie, el presidente del Consejo del Comité de Inteligencia del Senado. Y le dije, ¿qué vamos a hacer con Cuba? Me dice, bueno, hay que esperar a que haya un gobierno en Cuba que desee mejorar las relaciones con Estados Unidos. Y le dije, senador, mientras que esté Fidel Castro ahí, no va a pasar nada. Y me dice, no importa, habrá que esperar. Y le digo, pero mire, Balaguer, claro, esto fue antes de que se enfermara Fidel. Balaguer en República Dominicana duró hasta los 90 años. Dice, no puedo hacer nada. El día que haya un gobierno que quiera mejorar las relaciones con Estados Unidos, hay 8 billones de dólares separados para la reconstrucción de Cuba. Digo, muy bien, pero ¿y si pasan décadas y no hay cambio? Me dice, bueno, no tengo la bala de plata para acabar con esa situación. Punto, y terminó la entrevista. Ese es el estado anímico de la mayor parte de... Un amigo mío le tocó hacer el briefing al presidente Clinton. Cuando un presidente gana las elecciones, hay un periodo en que le van pasando todos los problemas que hereda. Y entre ellos, pues había un problema que es Cuba. O sea, a este amigo mío le dieron 3 minutos para que le explicara a Clinton Cuba. Porque claro, entre la cantidad de amplitud de asuntos que tenía, 3 minutos era suficiente. Este preparó su discurso. Clinton, que es muy inteligente, lo escuchó y dijo, muy bien, gracias. Lo que yo no quiero es tener problemas con ese loco. Pasemos a otro tema. La actitud es, el que venga atrás que arregle el problema, eso es una cosa
cosa que se ha enquistado, que se ha podrido, que tiene 52 años, que alterarlo es tan costoso que lo mejor es dejarlo hasta que la vida lo cambie, la situación o cambie. Creo que esa es la actitud que va a pasar. Raúl. Pero, y después. Yo quería simplemente preguntar, pero anticipándome a lo que va a pasar dentro de pocos días, la desaparición de Fidel Castro. Ya se dice que algo le está afectando la cabeza, que ya no razona, ¿qué va a pasar cuando? Todos nos preguntamos lo mismo. ¿Cuál es tu sensación? ¿Qué puede pasar el día después? Yo sé que está muy mal y parece que efectivamente, bueno, va a haber una ceremonia importante, lo van a llevar, lo van a enterrar en Santa Ifigenia, donde está la tumba que le han hecho, muy suntuosa, cerca de la de Martí. Vamos a ver escenas de gente llorando, desconsolada, y al mismo tiempo muchísima gente va a estar feliz y celebrando Inspector, la desaparición de un señor que le hace mucho daño a Cuba y a mucha gente. Y al mismo tiempo, Raúl, a pesar de que ya tiene la autoridad y el control desde hace bastante rato, Raúl se queda solo y es un cierto desamparo, en alguna forma, el hecho de que Fidel no existe. Al morir Fidel, hay una serie de fidelistas que ya han sido sacados del poder, pero que es posible que sientan un mayor desamparo. Uno de ellos, por cierto, es Ramiro Valdés, últimamente, que ha tenido también sus problemas. Y eso, alguna consecuencia política siempre tiene. Yo sé, mi experiencia es española, viví 40 años en España, y yo sé que en España Franco llevaba un año muriéndose y llevaba meses en la clínica y no se movió absolutamente nada hasta que ese caballero no optó por morirse realmente. En ese momento empezó a cambiar la cosa. Hay el caso más impresionante, Raúl, enseguida, el caso más impresionante de Oliveira Salazar. Oliveira Salazar se cayó de una silla y se dio un golpe en la cabeza. El dictador portugués que llevaba 40 años gobernando en Portugal, una especie de Franco portugués, pero más severo y más curioso. Se cayó y se dio un golpe y estuvo 2 años en estado vegetativo. Y no se movió nada hasta que no murió. Cuando se murió empezó el cambio en Portugal, con un primer ministro que empezó a hacer cambio. Y hay el caso, que también es un caso tremendo, que es el caso de Túnez, donde Bourguiba enloqueció con el poder. Se volvió, tenía demencia senil, y le pegaba a los ministros, locos. Y entonces es el único caso que yo recuerdo de un golpe de Estado médico. Llegaron unos tipos con una camisa de fuerza y se lo llevaron. Y lo pusieron a vivir en un chalet tranquilo, con fantasías y qué sé yo. Y entonces empezó un cierto cambio, hasta que esta gente, cuando mueren, algo pasa. En República Dominicana, que tú conoces, Eduardo, también, la muerte de Trujillo significó un cambio tremendo. Y ahí el caso, siempre nosotros hablamos del caso de Balaguer. ¿Quién era más trujillista que Balaguer? Y Balaguer empezó la destrujillización del país. Así que sabe lo que puede pasar. Incluso cualquier conspirador que exista en Cuba, potencial, desaparecido Fidel, tiene más incentivos porque ya lo único que lo separa de la autoridad es la existencia de Raúl. La existencia de Fidel siempre compromete cualquier cosa. Raúl. Yo creo que a los cubanos nos cuesta mucho trabajo darnos cuenta de la importancia que tiene la cercanía de nuestro país con los Estados Unidos. Un reloj pegado a un gran magneto no camina. La historia de Cuba está llena de principio a final de la influencia de los Estados Unidos, ya fuera con nuestro primer presidente, Tomás Estrada Palma, ya fuera con José Miguel Gómez, con Mendieta, con Batista, con Machado, con Laredo Cruz, con todo el mundo. Lo que funcionó en Cuba siempre fue
la influencia norteamericana y lo que le convenía a los Estados Unidos, a veces muy bien y a veces muy en contra de nosotros, que pasara en Cuba. Y vuelvo al tema de las elecciones que tenemos dentro de 3 semanas. Por favor. Dentro de 3 semanas puede ser que salga el gobierno de Obama, puede ser que salga el gobierno de Trump. Pero nosotros tenemos que acostumbrarnos a la noción que si gana y se es reelegido el presidente Obama, no hay nada que le gustaría más a Obama que estar tratando de ganarse las izquierdas en el mundo entero, que para eso ha sacrificado lo que pasa en Irak, lo que pasa en Afganistán, el desastre que está ocurriendo en los países árabes. Lo ha sacrificado todo porque es el hombre que cree que los Estados Unidos deben de compartir su poder, su influencia, su hegemonía con el resto del mundo. No hay nada que fuera tan barato y tan indispensable para un gobierno de Obama reelecto que resolver el problema de Cuba, abriendo el comercio con Cuba, facilitando ayuda económica a Cuba, abriendo el turismo para Cuba, las inversiones americanas para Cuba, absolutamente un equivalente de lo que sería un Marshall Plan. El que crea, el cubano que crea, y desafortunadamente es lo que nos pasa a todos los cubanos, el cubano que cree que una reelección de Obama va a ser neutral para Cuba y que no va a pasar nada, está sumamente equivocado. Ese es el fin de verdad de este largo problema, de esta larga tragedia, del disparate de la República Cubana. Ahí mismo se acabó el exilio cubano, se acabó cualquier lucha contra Fidel Castro, se acabó nada que tenga que ver con la libertad de Cuba. ¿Por qué? Porque a Obama le conviene ser el hombre que hizo posible el acercamiento con Cuba, resolver el problema con Cuba, que es el problema con toda América Latina y con Chávez y compañía, y eso viene seguro. De manera que el que crea que de verdad nuestro destino está atado a otra cosa que no sea lo que está pasando en los Estados Unidos, yo creo que es... Raúl, muchas gracias. Gracias a todos por